Elige bien. Elecciones Generales 2021. Está en los estudios exitosa la candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Keiko, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Nicolás, un gusto saludarte. Todavía se me hace un poco extraño mirar a la cámara, pero sabiendo que te puedo ver acá en la televisión. Ha sido difícil esto, Keiko, ¿eh? Nos ha costado convencerte de que venga. Ajá. Pero es un gusto estar aquí Keiko, es que contigo. podemos tener diferencias, pero podemos tratarnos con respeto, es decir, yo creo que a todos nos falta aprender un poco de esto, ¿no? No, y por eso Pero, en estoy fin. acá, Nicolás, No, para poder conversar, intercambiar ideas, discreparemos en algunas cosas, por supuesto, pero para mí es una oportunidad poder transmitir nuestros planes, el plan Rescate 2021, y agradezco Exitosa y te agradezco a ti, Nicolás, por esta oportunidad. Comencemos por lo que sé que no te gusta, Keiko, que es el proceso que tienes abierto ante la justicia. La Fiscalía te acusa de una serie de delitos, pero digamos, para resumir, lo que dice la Fiscalía es que recibiste aportes ilegales, que se usó el partido como instrumento para introducir y regalar parte de ese dinero irregularmente en el partido, y que además hubo la voluntad de intervenir en el sistema de justicia. ¿Qué es lo que tú tienes que decir ante esta situación que además nos enfrenta, Keiko, y tienes que ser consciente ante un tema bien complicado, que en el caso de ser electa puedas enfrentar una sentencia? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que decir sobre esto? Sí, Nicolás, en realidad no es que yo no quiera o no me guste hablar del proceso. Lo que ocurre es que muchas veces cuando me he referido al proceso o he enviado un mensaje a través de las redes sociales, ha habido una, digamos, iniciativa por parte del fiscal. Recuerdo cuando envié un tuit y una ex congresista hizo un retweet, ¿no?, que no tiene ninguna forma de comunicación, había solicitado anular la comparecencia restringida. O cuando mandé una carta abierta a la bancada, hizo lo mismo, señalando de que había una comunicación con la doctora Marta Chávez, cuando la carta fue abierta, fue pública. Entonces, ese tipo de situaciones son las que la doctora Juliana Loza me recomendó antes de empezar la campaña, evitar hacer comentarios para que luego no se utilice en mi contra. Dicho esto, sí quiero contestar algunas de las inquietudes debido a su pregunta, Nicolás. En primer lugar, creo que es bien importante señalar que el tema del financiamiento de campañas y de partidos políticos recién se ha reglamentado a partir del 2017. Eso significa que lo que ha ocurrido antes, no solamente con Fuerza Popular, el tema de los aportes, contribuciones de empresarios nacionales, nada de eso estaba prohibido, ¿no? Y eso para nosotros es bien importante señalar. Con referencia específicamente a la empresa Odebrecht, yo he señalado claramente que jamás he pedido, ni he solicitado, ni he recibido, y así lo ha corroborado los diferentes funcionarios y ejecutivos de esa empresa. El señor Barata ha sido muy claro. Es más, él ha dicho que soy la excepción de los políticos porque siempre fue fría, distante, jamás pedí, jamás me han dado dinero. Sin embargo, esto se está investigando. Y en este proceso de investigación, Nicolás, si algo puedo rescatar, porque son 5 años ya de investigación, es que en el caso de mi esposo y yo, a nosotros se nos ha hecho una investigación pericial, contable, financiera, de 10 años, 5 peritos de oficio, 5 peritos que fueron convocados por el Ministerio Público, han hecho un análisis de nuestros ingresos y egresos y han concluido, después de que nosotros hemos presentado muchísima información, que no existe desbalance en esa mirada de pareja. Entonces, que la investigación continúe, por supuesto. Y si bien es cierto, estuve 3 veces injustamente en prisión, las 3 veces me liberaron, y en las resoluciones de liberación descartaron la posibilidad de obstrucción a la justicia. Pero ya, digamos, esto lo va a resolver la justicia y no pretendo que utilicemos el tiempo, más tiempo necesario en esta entrevista, en esta discusión, que además no la vamos a resolver acá, insisto.
Pero digamos, lo que tú dices es, de Odebrecht no recibí dinero de otras empresas. O sea, por ejemplo, lo de Dionisio Romero es innegable. Ahora, ¿tú no te arrepientes de esto? Porque estos empresarios no entregan gratis el dinero para las campañas electorales, siempre esperan algo a cambio. En el caso de las empresas nacionales, el señor Jaime Yoshiyama desde un inicio señaló claramente que nunca se recibió de la empresa de Odebrecht, pero que sí se había recibido de empresarios nacionales. Y eso él lo señaló desde un inicio. Entonces, Nicolás, dejemos que la investigación continúe y todo esto se aclare. ¿Sabe qué? Lo más importante, Nicolás, que esto se aclare por los canales e instituciones correspondientes. Lo que a nosotros nos llama la atención es que la campaña electoral o cada vez que ha habido un momento importante en esta contienda han aparecido pues iniciativas de parte del Ministerio Público, como el pedido de suspensión que tuvimos que pasar en primera, en segunda instancia, luego la sorpresa de la acusación cuando todavía hay muchas diligencias pendientes. Todavía no puedo viajar, espero que en los próximos días... Bueno, ya José Domingo Pérez ha dicho que él está de acuerdo, ¿no? Sí, y así también entiendo que lo ha señalado el fiscal Rafael Vela. Entonces yo estoy a la espera de que el Poder Judicial finalmente me otorgue la autorización para empezar mi campaña ya a nivel nacional, ¿no? Pero, digamos, para nosotros, para la defensa mía, todo esto, toda esta investigación se debe de llevar a cabo en las instituciones correspondientes. Ahora, igual... O sea, ya, digamos, esto lo va a resolver la justicia. Tú dices, recibir aportes no era delito en ese momento. Ya, pero incluso siguiendo la lógica de tu pensamiento, ¿no te parece que eso no estuvo bien? O sea, que en el Perú, lamentablemente, se ha construido un sistema en el cual empresas aportan a las campañas de las personas y los partidos con el objetivo de que una vez que esos partidos lleguen al Parlamento o al gobierno, tomen decisiones en función de sus intereses. Además, esa era la lógica de Odebrecht. Financió campañas para conseguir, por ejemplo, el gasoducto, ¿no? Y eso también se está investigando, Nicolás. Y van a poder ver que nunca dentro de nuestro partido se ha favorecido o se ha entorpecido o se ha buscado vulnerar a ninguna de las empresas. Las leyes se aprueban no con nombre propio, sino pensando en qué es lo más importante y lo más beneficioso para la población, para la mayoría de la población. Y la otra precisión que es importante resaltar, Nicolás, es que Fuerza Popular no ha sido gobierno. Podrán decir muchas cosas de nosotros, pero no hemos tenido la oportunidad todavía ni el honor de ser gobierno, de haber administrado fondos o de haber hecho obras. No, a nosotros se nos investiga solamente por hechos de campaña. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Tú conoces, Keiko, mi opinión, y creo que eso ha sido una de las razones porque ha sido difícil tenerte sentada acá, pero en fin, no nos vamos a centrar en eso ahora. Pero ¿qué sentimiento te produce el de gente que te ha insultado, porque te han incluso insultado, es decir, que han ido incluso más allá de lo que puede ser una legítima opinión sobre los cargos que la Fiscalía, y que ahora está llamando a votar por ti? Y que además en el llamado a votar por ti te siguen atacando, prácticamente te dicen, es una corrupta prácticamente, pero hay que votar por ella porque peor sería Pedro Castillo. Algún sentimiento contradictorio te debe producir esto, ¿no? Nicolás. ¿Tú te imaginaste alguna vez en tu vida? Y yo estoy esperando el editorial del Comercio, ¿eh? En cualquier día de esto sale que te acusaron casi de narcotraficante, Keiko, hace 5 años. Y ahora van a llamar a votar por ti. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que tu reflexión la estás haciendo. Podemos apostarlo. No, esa apuesta no la voy a hacer. Pero tu reflexión va, me imagino, por el apoyo y la columna que ha escrito el doctor Mario Vargas Llosa, ¿no?
Y también he visto las entrevistas y el tuit de Pedro Cateriano. Yo creo que nuestro país está atravesando un momento realmente dramático. La tragedia sanitaria, y luego me gustaría, Nicolás, poder hablar incluso de las cifras que hemos visto que se han duplicado en los últimos días, nos debe llevar a trabajar de manera unida. Por eso, cuando recién vimos los resultados finales, mi mensaje al inicio de la segunda vuelta al señor Pedro Castillo, yo no lo voy a atacar a él, pero sí voy a combatir sus ideas y voy a rechazar este tipo de comentarios que lo que busca es una lucha de clases o división entre peruanos. Creo que la situación del COVID, la situación tan difícil de nuestra economía, que millones de peruanos han perdido trabajo, nos lleva a unirnos. Y yo agradezco, más allá de los comentarios que han habido durante décadas, el hecho que el doctor Mario Vargas Llosa esté respaldando mi candidatura. Creo que es una situación que nos debe unir. He hablado del reencuentro entre peruanos y debe también de nuestro lado abrir también las puertas, como lo hemos venido haciendo a través de su equipo técnico, en ir convocando más personas de diferentes grupos políticos, de diferentes tiendas y a diferentes especialistas, para que desde el día 1 de llegar a ser gobierno se puedan trabajar en tomar medidas inmediatas. Claro, pero además algo que resulta perturbador, Keiko, es que quienes, algunos de los que ahora te apoyan y que te atacaron duramente, llamaron a votar por quienes están haciendo cola por ir a la cárcel por corrupción o están cumpliendo prisión domiciliaria. Y ni nos han pedido disculpas por eso a los peruanos, pero en fin. Ahora, sobre Pedro Castillo, ¿tú piensas, como dicen que es un terrorista, un puente hacia el terrorismo, está atrapado por terroristas, que está perturbando mucho la campaña y que además termina victimizándolo? Sí, porque hasta donde se sabe no es. Desde el primer día, Nicolás, yo he dicho, yo no voy a caer en el juego de los adjetivos, de la campaña del miedo, no voy a terruquear. Y sí creo que es importante que la población conozca su propuesta, su plan de gobierno. Ellos hablan claramente de que quieren imponer en nuestro país el marxismo, el comunismo, y cuando hablamos de ese tipo de modelos y políticas, lo que yo creo que debemos hacer es preguntarle al millón de venezolanos que se encuentran en nuestro país, que huyeron de Venezuela, que se vinieron caminando miles de kilómetros para buscar una oportunidad. Y creo que ellos son el mejor reflejo de lo que significa el comunismo, de lo que significa el socialismo. Ayer he contestado claramente y le he dicho al señor Evo Morales, no se meta en nuestro país. Se lo digo a Evo Morales, se lo digo a Maduro, porque considero que el chavismo y el presidente Maduro es un cáncer que se sigue expandiendo por la región, pero que de ninguna manera nuestro país va a permitir que eso ocurra. Entonces, con el señor Pedro Castillo vamos a confrontar sus ideas, pero yo sí creo que hay algunas personas dentro de su grupo político que sí deberían dar algunas explicaciones. Es decir, ya, digamos, para resumir, tú no vas a terruquear a Pedro Castillo, como se dice popularmente. Ahora, ¿y qué vas a hacer? Es decir, nadie ha llegado al 20% en la primera vuelta, somos un país políticamente muy fraccionado y tus, digamos, similitudes o cercanías con movimientos como el de Rafael López Aliaga y más aún con el de Hernando de Soto son, digamos, notables. O sea, más allá de que si ellos te apoyan o no, ¿tú los vas a convocar para constituir un gobierno o va a ser el tuyo un gobierno de fuerza popular? O sea, ¿qué gobierno pretendes instaurar a partir del 28 de julio si ganara las elecciones? La población el 11 de abril ha dado un mensaje muy claro, ¿no? Ni el señor Pedro Castillo ni quien habla llegan a tener un 20% de respaldo. El próximo Congreso se viene muy fragmentado.
Y eso Exitosa. nos lleva no solamente a la reflexión, sino a la obligación de buscar consensos. Culminada la primera vuelta, he hecho una serie de llamadas, de saludos. El propio equipo técnico, el equipo de Fuerza Popular, están en conversaciones con otros grupos políticos, no en la búsqueda de alianzas partidarias, no. Nosotros lo que buscamos es coincidencias programáticas, utilizar buenas ideas que han planteado los otros candidatos y complementar nuestro plan de gobierno. Pero somos conscientes que tenemos que buscar un consenso amplio para el próximo Congreso, Nicolás, y esperamos, y hay varios grupos políticos en los que, por ejemplo, se coincide en buscar el crecimiento económico no a través del comunismo, sino a través de una economía social de mercado, donde se promueva a los emprendedores, donde se proteja los derechos de los trabajadores, donde se apoya a los agricultores, pero fomentando la propiedad, ¿no? El comunismo no cree en la propiedad. Y ayer estaba en Cantagallo y antes de ayer estaba en Manchay, y en Manchay lo que me pedían eran títulos de propiedad. Entonces, nosotros creemos en eso, en los títulos de propiedad. El comunismo, no. Y ese es el mensaje comparativo, pero que para mí es importante señalar. Aterrizando ese mensaje, te insisto en la pregunta. O sea, ponte en este escenario. Ganas las elecciones el 6 de junio y tienes que instalar un gobierno el 28 de julio y esa semana tienes que formar tu gabinete. Insisto, ¿ese gabinete va a ser de Fuerza Popular o va a ser un gabinete de Fuerza Popular con Avanza País, con Renovación Exitosa. Popular y con todos aquellos que, digamos, Será es una expresión un gabinete, militar, se ponga en fila detrás de la Constitución del 93, digamos? será un gabinete convocante, un gabinete abierto, un gabinete multipartidario, donde van a haber muchas fuerzas políticas y donde se priorice la experiencia, la capacidad, sin duda la experiencia técnica, pero también la experiencia política. No habrá mayoría de miembros de Fuerza Popular, eso sí te puedo garantizar, Nicolás. ¿Y de izquierda va a haber alguno? Porque hay diferentes variantes de la izquierda, ¿no? Sí, yo creo que O sea, de la izquierda el primer radical, gobierno de tu padre no. tuvo una buena porción de gente de izquierda. Sí, lo recuerdo. Yo todavía era muy joven, pero sí recuerdo algunos representantes. Vuelvo a repetir, de la izquierda radical no, pero de posiciones de izquierda moderadas, yo creo que sí. ¿Y Acción Popular, por ejemplo? No se le puede vetar, ¿no? Yo creo que hay miembros ilustres que se les puede convocar. No me atrevería, Nicolás, a lanzar ningún nombre, porque ¿Qué es a lo que no iba? he hecho ningún Me acabas tipo de cancelar- ofrecimiento a me acabas nadie. de cancelar la pregunta siguiente, pero no importa. No, Ahora, escúchame, Keiko, me he tomado la chamba de leer, leí tu plan de gobierno durante la campaña, pero a raíz de que finalmente aceptaste esta entrevista, he leído 2 veces tu plan de gobierno de nuevo. Y lo he dicho al comienzo del programa del día de hoy, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Keiko, el Perú necesita cambios, y la discusión debería ser de qué tamaño son esos cambios. Pero lo que tú estás planteando, y por lo menos es lo que yo he Exitosa. interpretado, es que las cosas están bien y lo que hay que resolver es algunos detalles, digamos, ¿no? Pero eso es lo que crees tú realmente, que la Constitución del 93 está bien y los que fallaron fueron los herederos, aunque negaban a tu padre, ¿no? Pero terminaban siendo sus hijos. Porque Toledo fue fujimorista en términos económicos, Alan García fue fujimorista, Ollantumala fue fujimorista, PPK fue fujimorista y hasta Vizcarra fue fujimorista en términos económicos. O Nicolás. sea, aplicaron lo que ustedes empezaron. Esa Ya. es la verdad. Ya. Pero en fin. No se pase, pues. ¿Cómo le va a decir Toledo fue fujimorista? Recontra. No, En no, no, términos no, de no. política económica. No, eso no acepto. A ver, yo creo, y vengo viajando por nuestro país desde hace muchos años. En esta última campaña, nuevamente he podido
después de haber estado injustamente 16 meses en prisión, he podido conversar con diferentes pobladores, amigos, campesinos, agricultores de diferentes regiones en nuestro país. Y lo que nosotros tenemos que rechazar es el abandono por parte del Estado. La población siente que durante 15, 20 años han pasado los candidatos, les han ofrecido de todo, llegan a ser autoridades, gobernadores regionales o presidentes de la República, y luego se olvidan de sus promesas y se olvidan de la población. Recuerdo mucho a una dirigente del Comedor Popular en Alto Trujillo y me decía: señora, nos sentimos invisibles frente al Estado, porque vamos, reclamamos y no nos hacen caso. Y eso tiene que cambiar. Nosotros lo que hemos dicho es: tiene que cambiar la forma en cómo trabaja el Estado. Tiene que haber capacidad de gestión. Exitosa. Cuando se promete algo, se tiene que cumplir. Los recursos y los presupuestos existen, están ahí, pero no ha habido la voluntad política y no ha habido la autoridad que se preocupe que los colegios se construyan, que los canales de irrigación y los reservorios se hagan en toda la zona del campo de nuestro país, que lleguen con sus semillas Keiko, mejoradas. ¿pero eso qué significa? Tú dices, la Constitución no hay que cambiarla, porque Hay no es cierto- eso lo que ha estado no, mal, según lo que... Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar para que las cosas funcionen? Primero, y se hagan? ¿hay ciertos cambios que se pueden hacer en la Constitución? Sí, pero lo que acá es importante, Nicolás, es la decisión política. Mano dura es lo que yo he señalado para que las cosas se hagan. Cuando hablamos de colegios, por ejemplo, ¿no? El expresidente Vizcarra prometió 2.000 colegios. No hizo ni uno. En el gobierno de mi padre, con todas las críticas que se pueden hacer, se construyeron 3.000 colegios. Eso es lo que quiere la gente: eficiencia, capacidad de gestión, que el Estado vaya y les solucione sus problemas. Están abandonados y ahora doblemente por el tema de la pandemia. Nosotros decimos, hay que lavarnos las manos, tiene que haber distanciamiento social. Por Dios, en Manchay no hay agua potable. ¿Cómo les podemos decir a nuestros amigos, díganle a sus niños que se laven las manos si no tienen agua? Entonces, eso es lo que nosotros proponemos: un cambio en la forma como el gobierno va a cumplir con su población. Tenemos que resolver, salvar la vida de las personas con un cambio también de política de salud. No debemos utilizar las pruebas rápidas, que lo que ha generado es ponernos una venda en los ojos y no saber cuántas son las personas contagiadas. Hay que usar las pruebas moleculares. Tenemos que construir plantas de oxígeno. ¿Cuántas personas han muerto porque no tenían oxígeno o porque no tienen una cama UCI? Exitosa. Eso es lo que la población está exigiendo, demandando, y yo me uno a Pero, ellos. por ejemplo, Tenemos ya que has entrado cambiar. al tema, ya que has entrado al tema de la pandemia, que yo creo que es, como todos los peruanos, que es el problema principal, porque para decidir si somos de izquierda, de derecha o lo que nos dé la gana de ser, primero tenemos que estar vivos, Keiko. Y tenemos que sobrevivir a esta pandemia. Y hay urgencias: 1, la vacuna; 2, el oxígeno; y 3, el primer nivel de atención, del que se habla hasta el cansancio. ¿Qué cosa harías tú sobre esos 3 temas puntuales? Vacunas, oxígeno y primer nivel de atención. Sí, en el primer nivel de atención tenemos que construir postas médicas, hospitales y utilizar las tecnologías de construcción que se han hecho en otros países, ¿no? Uno veía con sana envidia cómo se levantaban hospitales de campaña para 1.000 camas UCI en 10 días. Ok, no, en el Perú lo podemos hacer, pero en mes y medio. Pero lo que no debió ocurrir es el sacrificio de millones de peruanos de quedarnos en casa, porque se suponía que nos quedamos en casa para que el gobierno actúe, y no se amplió la capacidad hospitalaria. En el tema de oxígeno, ¿qué planteamos? Convocar a la empresa privada, a la que Vizcarra le tiró la puerta cuando quisieron ayudar para construir plantas de oxígeno. Ahora lo están haciendo, pero lo han hecho de una manera muy lenta. Tenemos que convocarlos abiertamente. Hay que cambiar a algunas personas dentro de la DIGEMIT para que se traiga también concentradoras de oxígeno para que lleguen a las zonas más alejadas. Y con esta misma lógica, además ayer en Colombia se ha aprobado para que la empresa privada también compre vacunas en Colombia. Lo tenemos que hacer en nuestro país. Los gobernadores regionales, las iglesias, todos quieren colaborar. Pero claro,
Existe pues el monopolio absurdo de parte del Estado de ver al resto como competencia, cuando los debemos de ver como aliados. Y eso es lo que nosotros proponemos. ¿Tú no crees, Keiko? O sea, la ley de salud faculta que cuando hay una epidemia como la que estamos viviendo, aunque yo creo que quienes escribieron la ley nunca imaginaron que pudiéramos vivir algo como lo que estamos viviendo, pero igual la ley prevé que en circunstancias como esta el Estado está facultado para tomar el control de todos los recursos públicos y privados y para enfrentar los requerimientos de la crisis. O sea, ¿por qué resulta tan difícil que el Ministerio de Salud tome el control de las plantas de oxígeno medicinal y de la distribución de oxígeno y que le encargue a las Fuerzas Armadas toda la logística? Y por supuesto, cuando acabe la pandemia, recuperarán todos el control de sus plantas y por supuesto se pagará un justiprecio, ¿no? por el uso que se está haciendo. O sea, ¿por qué es tan difícil una decisión como esa? ¿Tú te atreverías a tomar una decisión así? Lo que pasa es que no hay pantalones, pues, Nicolás. Sí, nosotros hemos anunciado abiertamente que el oxígeno se va a repartir gratuitamente a través de las Fuerzas Armadas. Y lo que tú mencionas también es la falta de responsabilidad por parte de los órganos competentes, como por ejemplo su salud, que tiene que fiscalizar. Me pregunto, ¿a cuántos hospitales les ha llamado la atención por falta de medicamentos, porque no se ha dado un buen servicio, ¿no? Los ciudadanos están abandonados, están a su suerte. O sea, si es que el familiar no hace una cola de 3, 4 días, no consigue el oxígeno. Eso es una barbaridad. Acabas de usar una expresión bien dura. Tú has dicho que falta pantalones. ¿Tú crees que eso es lo que le falta a Francisco Sagasti? Y lo que le ha faltado no solamente a él, sino a Martín Vizcarra. Keiko, para terminar con el tema de la pandemia, ¿qué piensas de la cuarentena? Exitosa. Hay es decir, tenemos el sistema de salud saturados y ya no entra más gente, no tenemos vacuna, el primer nivel de atención no está funcionando. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a cuarentena? No, Nicolás. Aquí el problema no solamente es salvar la vida, sino salvar la economía de las personas. Millones de peruanos han perdido su trabajo y hoy salen a las calles, están trabajando en las calles y se están contagiando, ¿no? Entonces, si partimos de esa premisa, lo que tenemos que hacer es abrir nuestra economía, pero de manera ordenada. Yo estoy en contra de las cuarentenas y hemos planteado Perú abierto, que significa, por ejemplo, reducir el toque de queda. Si sabemos que el problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración, entonces, por ejemplo, los supermercados, los mercados, las farmacias deberían poder funcionar 24 horas, como se están haciendo en otros países del mundo. Tiene que haber un cambio de protocolos. Los aforos del 30% no va a permitir que ningún restaurante pueda sobrevivir a lo largo de este tiempo y buscando una nueva normalidad. Entonces, todo esto nos debe llevar a la conclusión que hay que cambiar la manera en cómo está funcionando nuestra economía, y eso significa también, Perú abierto, en ampliar los programas sociales, ¿no? El PRONA no solamente tiene que ayudar y tener un presupuesto más grande para los comedores populares, el vaso de leche, los clubes de madres, sino también incorporar a las mamitas de las ollas comunes que vienen ayudando a millones de familias. Tenemos programas sociales como Foncodes. Hemos dicho, vamos a hacer mucha obra de gran impacto social a nivel nacional a través de sus núcleos ejecutores. Exitosa. Fue un programa que fue premiado por el Banco Mundial en los resultados de lucha contra la pobreza. Entonces, cuando hay programas que funcionan bien, vamos a hablar de otros programas de otros gobiernos. Pensión 65 del gobierno del señor Ollantumala. Agua para todos del expresidente Alan García. O el programa Juntos del expresidente Toledo. Tenemos que continuarlos. Tenemos que tener una mirada hacia el futuro, siendo conscientes que los peruanos necesitan cuidar su vida, pero también seguir trabajando. Ahora, me ha escrito gente diciendo que la ayuda social está bien, pero que la gente necesita es trabajo. Y una de las tragedias nacionales que ha expuesto la pandemia es que el 70% de peruanos vive en la informalidad y vive al día. Y no tienen trabajos
digamos, permanentes y trabajos productivos, ¿no? La mayor parte está dedicado al comercio, incluyendo el comercio ambulatorio o a servicios. ¿Eso no es una falla de la Constitución del 93? Que seamos un país, como le gusta decir a Verónica Mendoza, primario exportador, sin ningún proyecto de desarrollo industrial, es decir, mandamos materia prima y después compramos productos terminados hechos con nuestra materia prima. No, yo creo que tenemos que apoyar a todos los sectores, pero acá el problema es que tenemos un Estado que persigue, que además te ponen una doble sanción, ¿no? Veíamos en la época de la cuarentena cuando les ponían una multa y encima les cerraban el local. Eso no puede ocurrir en nuestro país. Nosotros lo que proponemos, y para eso está Nano Guerra García, un experto en el emprendedurismo, que además tenía un programa de radio aquí en Exitosa. ¿Qué es lo que decimos? Tenemos que crear primero la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formalización, en donde los Exitosa. 2 primeros años de una microempresa pague 0 impuestos. A partir del segundo año contribuirá de manera progresiva con el Estado. Licencia 0. O sea, no tenemos por qué en los momentos que está naciendo un emprendedurismo cobrarle por la apertura de sus locales. Conversaremos con las municipalidades para que tampoco se le cobre al inicio de su creación. Y lo que hemos dicho ayer en Cantagallo, las compras del Estado, el 40% de las compras del Estado tienen que estar destinado a la micro y pequeña empresa. De esa manera vamos a hacer que ellos tengan mayor productividad y puedan ir creciendo a lo largo, sobre todo, de estos momentos tan difíciles. Cuando hablamos también del tema económico, Nicolás, hablamos de los emprendedores y hablamos también de destrabar tantas obras que están paralizadas. Tenemos que hacer que el Estado se vuelva eficiente y, como lo dije antes de la pausa, hacer obras, agua, desagüe, pistas, veredas. Hay tantos asentamientos humanos que no tienen su acceso a la pista, que están esperando su título de propiedad a través de COFOPRI. Pero además lo primero que no tienen, Keiko, es vivienda. En tu programa hablan de en tu programa de gobierno hablan de un déficit de 1.800.000. He estado hablando con especialistas, me dicen que después de la pandemia fácilmente el déficit superó los 2 millones por la gente que no puede pagar un alquiler. Ese es el déficit de vivienda en el Perú. Y cuando ha habido invasiones en las últimas semanas, la única reacción gubernamental ha sido mandar a la policía para que meta bombas lacrimógenas y palo a la gente, o un general conversando con la gente. O sea, ¿qué hace un general de la policía hablando con la gente cuando es un problema social el que tienes al frente? Sí, ¿Cómo vas a enfrentar tú eso si fueras presidenta? Lo que hay que hacer es repotenciar primero los programas de créditos, ¿no? Techo propio, Mi Vivienda, pero también saber que hay una gran demanda de viviendas, y lo que hay que hacer es repotenciar lo que fue el programa Profam, que lo que utilizaba y construía son urbanizaciones populares. Todavía tenemos mucho espacio en nuestra capital, pero lo que falta es crecer de manera ordenada y dándoles los servicios básicos. Nicolás, a mí me conmueve, me duele muchísimo que por lo menos el 35% de familias a nivel nacional no tengan acceso a agua potable. Eso significa no solamente el hecho de que no puedan lavarse las manos para cuidarse del virus, significa también que los niños están expuestos a las anemias y hemos visto que el porcentaje de anemia se ha incrementado. Y eso ocurre porque muchas veces los niños, cuando tienen diarreas prolongadas, soy mamá, o sea, yo sé cómo debemos de cuidar mejor a nuestros hijos, y cuando no se tiene acceso al agua potable, lo que ocurre es eso, una deficiencia en la alimentación de nuestros hijos, y lo que ocurre son las anemias. Y la anemia causa un terrible mal que luego no se puede recuperar. Keiko, habíamos comprometido esta entrevista a 1 hora y por eso te voy a pedir, yo te voy a hacer preguntas puntuales y te agradecería que me respondas de una manera puntual. Tú acabas de hablar del emprendedurismo y la necesidad de destrabar y de
digamos, hacer más fácil el crecimiento de los emprendedores. Pero uno de los grandes problemas es el crédito. O sea, hay 4 instituciones, 4 bancos que manejan prácticamente todo, y el crédito, perdón, es uno de los más caros de Latinoamérica. O sea, las tasas de interés son extorsivas, son abusivas. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a abrir, se va a permitir más bancos, se va a poner topes a las tasas de interés? Sí, la ley de topes entiendo que ya se aprobó y se le ha delegado esta función al Banco Central de Reserva. Pero pensando en largo plazo, Nicolás, lo que se necesita es que haya competencia. Tenemos que abrir la posibilidad y tenemos que invitar a que vengan inversionistas, nuevos bancos, porque eso lo que va a hacer es bajar naturalmente las tasas de intereses. De eso somos absolutamente conscientes. Eso no le va a gustar a Dionisio. A Dionisio Romero. Acá dijo. lo importante, Nicolás, es qué es lo que necesita la población. ¿No te preocupa si le molesta o no le molesta a Dionisio En Romero? lo más mínimo. Estamos. La ONP y la AFP. O sea, las AFP fueron una tremenda promesa, ¿no? De que las cosas iban a ser diferentes, era tu fondo de capitalización y ibas a tener una gran jubilación. Pero al final de la historia de Keiko es que ha habido 150.000 millones de soles de los aportantes que le han permitido ganar a las AFP, ganar a las compañías de seguros, ganar a los bancos, ganar a los fondos de inversión y llevarse la mitad de la plata fuera del Perú para hacer negocios. Y no es que la perspectiva es que los aportantes van a tener grandes jubilaciones. O sea, eso hay que cambiarlo o no. ¿Qué vas a hacer tú con el tema de las pensiones si fueras presidenta? Sí, nosotros lo que planteamos, y así lo dice nuestro plan de gobierno, es tener una mirada integral de cómo funcionan el sistema de pensiones a nivel nacional. Sobre la ONP, lo que ocurre es, el problema de la ONP es la rigidez que hay en nuestro sistema. Entonces, yo sí creo que hay que ver la manera de flexibilizar, de tal manera que si el contribuyente ha cumplido con aportar 16 o 17 años y no llega a los 20, de todas maneras tiene que recibir un beneficio. Pero esta rigidez ha dejado de lado a muchas personas que finalmente tienen que enfrentar un proceso judicial de años y a veces incluso pierden la vida sin haber tenido ningún beneficio. Con referencia a las AFPs, también hay que modificarlas, sobre todo en el tema de las comisiones, que han sido muy abusivas. Entiendo que en el gobierno del señor Ollanta se hizo un pequeño cambio, pero creo que esto no ha sido suficiente. Con referencia a las pensiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y sabiendo que hay un recurso pendiente en el Tribunal Constitucional, yo considero que se tiene que mantener la nivelación que se aprobó en el Congreso de la República con el apoyo de Fuerza Popular para que ellos tengan pensiones dignas, sabiendo todavía que hay algunos sectores que no se les han incluido en esta nivelación. Y con referencia al programa Pensión 65 que inició el expresidente Ollanta Humala, sabiendo que los niveles de pobreza debido a la pandemia se han incrementado, pues hay que hacer una revisión del padrón y hay que ver la manera de ampliarlo para poder llegar a más personas que están siendo afectadas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un cambio, yo sí creo que hay que modificar todo el sistema de pensiones, pero hay que hacerlo de manera responsable. Porque si nosotros en estos momentos permitimos la liberalización y que los contribuyentes y los trabajadores utilicen sus ahorros, ¿cómo van a vivir ellos de aquí al futuro? Entonces, la responsabilidad... Pero el problema que tiene la gente, Keiko, es que no tiene con qué vivir ahora. Entonces, si tú le dices, vas a recibir dentro de 20 años 500 soles de jubilación, cuando a cambio de eso puedes usar ese dinero para salvar tu vida, porque eso es lo que está pasando, para comprar balones de oxígeno, Keiko. Eso es lo que está pasando. Así es. Y entonces ¿Por qué negarle a la gente ese derecho? Por eso lo que decimos, Nicolás, es... Primero, Perú abierto para generar por lo menos 2 millones de puestos de trabajo. Programas sociales que vaya directamente a la población más necesitada. Un cambio en la política de salud, vacunación este año. Plantas de oxígeno para repartirlo gratuitamente. Y ver si es que se necesita otorgar bonos de manera temporal por algunos meses. Eso se tendrá que hacer, Nicolás. Pero también tenemos que preocuparnos por el futuro de todos nuestros trabajadores. ¿Por qué tenerle miedo a la presencia del Estado en la economía?
regresando al tema de los cambios constitucionales. O sea, Chile siempre es tomado como referente. En Chile, una de las más importantes empresas mineras es del Estado. En Chile, el Banco del Estado, que es como el Banco de la Nación, con la diferencia de que tiene un crédito hipotecario de 1.99% para la primera vivienda. O sea, ¿por qué tenerle miedo a una intervención eficiente, reguladora, estimuladora de la competencia del Estado en la economía? ¿Por qué no? ¿Por qué Chile sí puede y nosotros no? No, sí se puede, ¿no? Yo considero que Sedapal hay que mejorar el servicio que otorga y tiene que llegar a todas las familias, por ejemplo, en nuestra capital. Pero nosotros hemos tenido ya y hemos vivido y hemos padecido cuando el Estado quiere convertirse en empresario. Y ha sido un fracaso. Lo hemos visto a través de todas sus empresas estatales que finalmente no brindaban los servicios que correspondían, ¿no? Yo tengo 45 años y recuerdo haber hecho cola con mi mamá y nos llevaba a los 4 hijos para poder tener 4 kilos de azúcar o 4 tarros de leche. Exitosa. Ese tipo de ejemplos, o lo que vemos en Venezuela, un desabastecimiento total y una pobreza muy grande en la que millones de venezolanos han tenido que emigrar de su país, eso no queremos en el Perú. El que el Estado se haga cargo de ciertas cosas, sí. Digo y repito, las plantas de oxígeno lo distribuirá gratuitamente a través de sus Fuerzas Armadas. Petroperú tiene que seguir funcionando, es una empresa pero el litio, por estratégica. ejemplo, lo que Rafael López Aliaga, y no solamente él, introdujo, es decir, tenemos tremendos yacimientos de litio en Puno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Repetir la historia donde viene un concesionario, no es cierto, se asocia con una corporación internacional, se saca el mineral del Perú y después nosotros tenemos que comprar las baterías de litio? ¿Por qué no fabricar baterías de litio en el Perú? ¿Por qué no crear una corporación nacional de litio que se asocie con las empresas y las concesionarias para generar un producto de esa naturaleza? Porque el Estado, ¿Te imaginas lo que significaría eso? el Estado no es un buen empresario, es un pésimo empresario, vamos a ponerlo de esa manera. Y ya lo hemos vivido, Nicolás, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fomentar que nuestros propios emprendedores, que los propios peruanos apostemos por invertir en nuestro país. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Porque la economía del país se mueve un 20% por la inversión pública y un 80% por la inversión privada. Lo que tenemos que hacer es que se den todos los factores de confianza para que sigan apostando por nuestro país, para que sigan haciendo empresa, para que sigan apostando para crear puestos de trabajo dignos y estables. Ahora, Keiko, el tema de la corrupción. He leído 3 veces, regresé varias veces a leer el capítulo del programa de gobierno de ustedes sobre la corrupción, y el problema es que, sinceramente, hay cosas que no están. O sea, es decir, la experiencia, ¿a dónde te lleva? Acá hay un sistema de corrupción creado, donde hay financiamiento de campañas, ¿no es cierto?, decisión sobre la ejecución de obras en función de los intereses de los benefactores de las campañas, y un sistema absolutamente perverso que se hereda de gobierno en gobierno, donde hay funcionarios asociados a empresarios, porque detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario corruptor que ha permitido adendas, sobrevaloraciones, es decir, darle prioridad a lo que no era. Ha ocurrido casi cualquier cosa en el Perú. Compras que no son centralizadas y que se permite que todo el mundo compre todo, y una corruptela generalizada. Y finalmente un registro de proveedores que parece una broma, donde cualquiera vende cualquier cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con esto? Una vez más. O sea, porque es una tragedia nacional. Ustedes mismos toman las cifras de la Contraloría, 23.000 millones por lo menos. Y yo creo que en la pandemia nos han robado más, Keiko, que nos vamos a quedar chicos con los 23.000 millones. Esperemos que no sea así, ¿no? Nicolás, entiendo. Y yo también comparto la indignación de millones de peruanos que justamente se han sentido abandonados porque los recursos están. Lo escuchamos, los ministros lo exponen a lo largo de todos estos años, pero las obras no se concluyen, no se hacen bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos señalado en nuestro plan de gobierno?
tenemos que fortalecer la Contraloría para darle capacidad sancionadora, control concurrente, para que en el medio de un proceso se vea y si es que hay algún funcionario que no está actuando de manera correcta, se le pueda separar. Exitosa. Y hemos dicho también que vamos a lanzar el programa Transparencia 100%, para que en todos los procesos del Estado, de compras, de adquisiciones, de licitación, participe la sociedad civil y participe también los medios de comunicación, para que nos ayuden a ser los ojos en todos los procesos de adquisición por parte del Estado. Sí, hay que tomar también algunas medidas correspondientes para evitar esas puertas giratorias, ¿no? De funcionarios que se van a la empresa privada y luego regresan y se benefician de información valiosa de parte del Estado. Se van a tomar una serie de medidas y, por supuesto, Nicolás, la corrupción ha atacado a todos los gobiernos, sin duda. Este es un mal que viene no solamente afectando a nuestro país, lo hemos visto también en otras partes del mundo, y vamos a ser muy estrictos y tendremos mano dura para poder luchar contra la corrupción. Voy a tomar una serie de preguntas que nos han hecho desde las redes en estos días. Algunas de las preguntas que me han llegado las he introducido en la conversación Sí, que Nicolás, hemos tenido. y si también pudiéramos hablar del tema educación, que es importante, le agradecería. Pero por supuesto, vamos a hablar del tema educación. Y la pregunta es decir, ¿qué nos ha pasado estos años? Se ha abandonado la educación pública y se ha permitido el crecimiento de una educación privada de pésima calidad. ¿Cómo se va a corregir esto? No, la educación privada y pública no son buenas para nuestro país. Lo que nos corresponde, sobre todo como Estado, y sabiendo los resultados de los exámenes PISA a nivel internacional, es que nuestros niños no están aprendiendo como debería ser. Y lo que es peor, el año pasado la educación virtual ha sido un fracaso, ¿no? Entonces, nosotros hemos señalado, vamos a ampliar la infraestructura educativa, construyendo 3.000 colegios a través del INFES, pero mientras eso ocurre, se le entregará una laptop o una computadora con su acceso telefónico para que tengan acceso a Internet a cada niño a nivel nacional. Pero también es importante señalar, por ejemplo, en el Congreso se ha aprobado para que la inversión en educación llegue progresivamente hasta un 6% del presupuesto. Y esto es algo que tenemos que lograr en todo sentido, sobre todo buscando la calidad de la enseñanza. Sabemos que están postergados desde hace muchos años los nombramientos a los maestros. Entonces, yo aquí quiero enviarles un mensaje. En un gobierno de Fuerza Popular haremos por lo menos 50.000 nombramientos en los próximos 5 años. Y nuestro compromiso de la resolución del Tribunal Constitucional de respetar y que se sigan pagando la deuda social que se tiene pendiente con muchos de ellos. La capacitación que se les tiene que dar a nuestros maestros y, por ejemplo, el tema tecnológico no solamente tiene que ir a los niños, sino también a los propios profesores, porque muchos de ellos no tenían la posibilidad de dar las clases virtuales y han hecho un esfuerzo extraordinario que tenemos que reconocer y valorar. Y bueno, evaluar, por supuesto, cuando se tengan los presupuestos correspondientes, de ver los aumentos salariales para ellos. Tengo preguntas que nos han llegado, te decía Keiko, de las redes. Sí. Hay 2 preguntas sobre tu padre. Si se ha vacunado y si lo vas a indultar, aunque esto último ya lo dijiste, pero igual vale la pena reiterar la pregunta. No, mi padre no se ha vacunado. Le corresponderá cuando así lo señale el INPE. Se está cuidando, sí. Las cárceles están cerradas a nivel nacional. Exitosa. Entonces yo me comunico con él cuando él me llama por teléfono. Y con mi hermana nos turnamos para poder entregarle paquete y ver por sus alimentos y sus medicamentos. ¿Y lo vas a indultar si tú llegas a la presidencia de la República? En el año 2016 yo claramente dije que no sería así y dije que seguiría peleando la libertad de mi padre por la vía legal y constitucional. Después de mucha reflexión, he cambiado de opinión y cuando he iniciado mi campaña y me lo han preguntado, así lo he dicho, abiertamente.
si es que llego a ser presidenta, sí, espero poder liberar a mi padre. Vas a tener un Congreso fraccionado, Keiko. Me preguntan acá, ¿vas a disolver el Congreso, como hizo tu padre, si se vuelve la situación complicada y adversa en el Congreso? De ninguna manera, Nicolás. Y aquí quiero ratificar lo que le dije al doctor Mario Vargas Llosa y lo vengo señalando cada vez que se me da la oportunidad. Seré absolutamente respetuosa de nuestra democracia, de la libertad de expresión, de la independencia de poderes, de las resoluciones judiciales. El riesgo está en el otro candidato, que además lo han señalado abiertamente. El día de ayer lo han vuelto a repetir, que van a disolver el Tribunal Constitucional y planean también disolver el Congreso de la República. Eso jamás ocurrirá en un gobierno de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Ahora, si ganara Pedro Castillo, hay gente que está diciendo que si gana Castillo, se viene el comunismo, se viene Venezuela, un golpe de Estado. ¿Cuál sería la posición de Keiko Fujimori si quien gana el 6 de junio es Pedro Castillo? Yo no voy a contestar esa pregunta porque soy muy optimista. Las encuestas, yo sé que todavía nos faltan varios puntos por delante, pero espero que me den mi autorización para poder viajar por nuestro país. Y yo creo que la población finalmente va a tener que tomar una decisión de cuál es el Perú que queremos hacia el futuro. Y esperamos que los peruanos responsables, sobre todo, que saben lo que significa el riesgo del comunismo, opten por Fuerza Popular. Keiko, como ves, hemos podido tener una entrevista cordial. Tú sabes que no pienso como tú. Tú y la gente saben las críticas que tengo. Pero creo que eso no impide y no debería impedir que yo como periodista cumpla con mi obligación de dejar que la gente te escuche. O sea, me he mordido la lengua varias veces, te soy sincero, ¿eh? Pero creo que mi deber como periodista en este momento es permitir que la gente te escuche. Y que sea la gente que decida, porque no somos los periodistas los que vamos a elegir el 6 de junio, ¿no? Le agradezco, Nicolás, por esta oportunidad. Me insisten, Keiko, con el tema del Congreso obstruccionista. A ver. Pero ya lo contestaste, ¿no? O sea, entiendo. O sea, tú no cerrarías el Congreso, es lo que has dicho. De ninguna manera. Vamos a ser absolutamente respetuosos de la democracia y de las instituciones de nuestro Estado. Le agradezco, Nicolás, por esta oportunidad. Soy muy respetuosa de la libertad de prensa. De mí se ha dicho muchísimas cosas a lo largo de tantas décadas, pero jamás he puesto una demanda ni una denuncia contra ningún medio, contra ningún periodista. Creo que es para mí importante poder asistir a todos los espacios que se me permita dar a conocer nuestra propuesta y nuestro plan de gobierno. Vamos a seguir teniendo muchas diferencias y discrepancias, Nicolás, lo sé. Le agradezco por esta oportunidad y espero regresar otras veces más en esta segunda vuelta para seguir intercambiando ideas. Una última pregunta me piden desde mi producción. ¿Kenji se va a incorporar a la campaña en la segunda vuelta o no? Tengo pendiente una conversación con él. Esto está pendiente de resolverse. Sí, hace 2 años que no nos hemos visto. Él fue a verme primero a la prefectura y luego fue en 2 oportunidades al penal anexo Chorrillos. Él sabe que tenemos que conversar. Cuando él lo decida, en su momento se hará. Muchas gracias a Keiko Fujimori. Y una vez más, era posible conversar. Gracias a usted, Nicolás. Gracias. Elige bien. Elecciones Generales 2021.